Hola chavales, ¿qué tal estáis? Estos días, vale, me he dado cuenta de que los episodios que más os están gustando, o por lo menos los que más estáis escuchando, son los de historia. Los de historia tienen más reproducciones, entonces voy a intentar subir más. No sé, yo pensaba que eran así como los más coñazo, pero pues los está escuchando más gente, así que voy a subir más de estos. Por eso ya, sin enrollarme más, hoy en Quinto milenio. el sexenio revolucionario. ¿Y qué es esto del sexenio revolucionario? ¿Qué es este periodo? Pues bien, si hacéis memoria, ¿vale? Del último capítulo, nos quedamos con la Revolución de la Gloriosa. Que, bueno, vamos a seguir el orden cronológico a partir de la Guerra de Independencia. Ahora nos toca esto, la Revolución de la Gloriosa. Aquí Isabel II ya se va a tomar por culo. Así que España, pues, después de esto, intenta un poco levantar cabeza y se da el primer intento de establecer un régimen democrático. Pero como de costumbre, los intentos fracasan increíblemente. Pero bueno, al menos pues lo intentamos. Durante este periodo, por supuesto, decimos adiós a los Borbones, aunque más bien hasta luego, ya que después van a volver en la Restauración. Pero eso lo explicaré en el próximo capítulo. Bueno, para los que andéis así un poco perdidos, vamos a recapitular un poco antes de la gloriosa. Estábamos a mediados de los 60 en España, o sea, 1860. El país estaba verdaderamente en la mierda, para variar. Muchas empresas textiles y ferroviarias habían quebrado, y hubo una racha de malas cosechas, lo que generó al final una crisis. El precio del trigo subió y la gente apenas tenía para pagar ni una barra de pan al día. Pero ya la gota que colmó el vaso fue que en ese momento empezaron a florecer nuevas ideologías políticas. Por ejemplo, los republicanos, los democráticos y los primeros movimientos obreros. Esto, sumado con la crisis de la comida, hizo que poco a poco se fuera desmontando la monarquía isabelina. Obviamente, esto al gobierno moderado no le interesaba para nada, pero había protestas todos los días, y lo mejor que se les ocurrió fue reprimirlas a porrazos y comenzar un régimen que era prácticamente de dictadura. Régimen que estaba dirigido por Narváez y Bravo, ya os digo que muy autoritario y era prácticamente una dictadura. Porque claro, ¿para qué hacer las cosas bien, no? Y esto pues ya os podréis imaginar que no le sentó bien a nadie, así que los que se oponían a este gobierno, que ya estaban hasta la polla, se reunieron en Ostende, Bélgica, para preparar el golpe de estado. Aquí firmaron en 1866 el Pacto de Ostende, que fue un acuerdo pues para destronar a Isabel II y crear juntas revolucionarias que iban a organizar al pueblo. Al fin, en septiembre de 1868 estalló con éxito la Revolución de la Gloriosa, que fue llevada a cabo por los militares Prim, Serrano y Topete. La revolución empezó como una sublevación militar en la armada que estaba atracada en Cádiz, pero pronto se fue extendiendo por todo el país, Cataluña, Valencia y Andalucía. La batalla de Alcolea fue la victoria más destacada de los sublevados sobre las tropas isabelinas, pero lo que puso fin a la revolución fue el derrocamiento de la reina, quien tuvo que marcharse a París. Una vez triunfaron, en octubre del 68, se constituyó un gobierno provisional. Este gobierno estuvo principalmente dirigido por Serrano, pero también formaron parte de él destacados progresistas como pueden ser Prim y Sagasta y unionistas como Topete. A los demócratas pues los excluyeron, ¿no? Les fueron dando un poco por culo. Lo primero que hicieron nada más entrar al gobierno fue disolver las juntas revolucionarias que se habían creado en la revolución y desarmar la milicia nacional. Esto fue para intentar apartar al sector más revolucionario y sus aspiraciones de justicia social del progreso, ya que esto pues no les interesaba. Cuando consiguieron esto empezaron ya las reformas en cuanto al pueblo. Por ejemplo, implantaron el sufragio universal masculino, la democratización de los ayuntamientos y la libertad religiosa. También la libertad de enseñanza, la de imprenta, la de asociación y reunión. O sea que de momento todo de puta madre. Pero aparte de esto, por supuesto, también hubo medidas económicas, porque el país estaba muy mal en ese sentido.
entre por ejemplo las que destaca la unificación del sistema monetario creando la peseta. Tras esto se convocaron unas elecciones a Cortes Constituyentes, con la idea de crear otra puta constitución, sí, otra más. Estas elecciones fueron las primeras con sufragio universal masculino directo para mayores de 25 años. O sea que ya podías votar independientemente de tu sueldo al año, claro, siempre que fueras hombre y mayor de 25. Los votos fueron a favor de los progresistas y los unionistas, aunque hubo bastantes diputados republicanos. Sin embargo, a pesar de que hace nada acababan de exiliar a la reina, la mayoría de la Cámara defendió la monarquía parlamentaria y democrática. Yo no los entiendo, pero bueno, se decidió buscar este sistema para que haya un rey, pero separando poderes, cosa que ya no había salido bien, pero bueno, nosotros lo volvemos a implantar. El caso es que se decidió buscar a un nuevo monarca que no fuese Borbón, y la tarea recayó sobre el general Prim. La Constitución de 1869, la que aprobaron las Cortes, que fue la más liberal de todo el país hasta la fecha, y recogía por primera vez las ideas demócratas y progresistas. Y lo mejor de todo es que es cortita de estudiar, así que os la voy a resumir. En ella establecía lo siguiente: para empezar, había un amplio régimen de derechos y libertades, básicamente lo que os dije antes, libertad de manifestación, reunión y asociación, enseñanza, residencia, inviolabilidad del domicilio, libertad religiosa, y ojo aquí con lo de libertad religiosa, porque tú como ciudadano podías seguir la religión que tú quisieras, musulmán, judío, lo que sea, pero la gente que pertenecía al Estado solo podía seguir la religión católica. Si tú pertenecías a algún cargo del Estado tenías que ser católico. Aparte también se establece la soberanía nacional y una muy estricta división de poderes, o sea que por esta parte bien. Por ejemplo, el legislativo lo ejercía el Congreso y el Senado. El ejecutivo era para el monarca, aunque lo ejercía a través del gobierno. Básicamente el rey reina pero no gobierna, es una cosa así rara. Y el judicial se va a encargar los jueces y los tribunales de justicia. Por último, España pasa a definirse como monarquía democrática y se establece el sufragio universal masculino directo para mayores de 25 años, como os dije. Esto es básicamente un resumen de lo más importante de esta Constitución, así que como veis no es mucho. Pues una vez hecha la Constitución y con el trono vacante, las Cortes establecieron como regente al general Serrano, mientras Prim era designado jefe del gobierno. Todo mientras se buscaba a un candidato para reinar. Como de costumbre, el pueblo no estaba contento. Los republicanos no querían un nuevo rey y para sorpresa vuelven para tocar los cojones los carlistas, por no hablar de la pésima situación económica del país. Así que, pero igualmente, la principal y primera decisión que debía tomar el gobierno progresista será la elección de un nuevo rey para España, ya que, como os he dicho, la Constitución reconocía al país como una monarquía democrática. ¿Y qué clase de monarquía sería si no tenemos rey? Pero bueno, digo yo que esto será menos importante que arreglar la economía y sofocar las revueltas, no sé. El primero en el que pensaron fue Alfonso de Borbón, pero como es lógico, Prim dijo que ni de coña el hijo de Isabel II iba a reinar. Hombre, los acabáis de echar y ahora los queréis devolver. No tiene mucho sentido. Así que después de muchos candidatos y muchas deliberaciones, las Cortes finalmente escogieron a un candidato, Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II, que era rey de la recién unificada Italia, que pertenecía a una dinastía de corte liberal. A pesar de que fue elegido, la mayoría de la gente no le apoyaba, ni siquiera le reconocían como rey. El único que lo hacía era el propio Prim. ¿Pero qué pasó? Que el mismo día en el que Amadeo desembarcó en Cartagena para llegar a España, al general Prim se lo cargaron. Y fue en un atentado en Madrid, ¿vale? Mientras él salía con su coche de caballos del Congreso de los Diputados, un grupo de personas rodearon el vehículo, sacaron mosquetes y dispararon contra él. El cochero consiguió
escapar, pero debido al fuego cruzado recibió muchos disparos, se desangró y murió a los 2 días siguientes debido a las heridas. Por lo que ahora nos queda un joven monarca que no tiene ni puta idea ni del país ni del idioma. Además, tampoco cuenta con el apoyo de nadie, ni del pueblo ni del gobierno. Aunque igualmente pienso que mejor un italiano que un francés. El caso es que la mayoría del pueblo español lo rechazaba, pero contra él había 2 principales grupos de oposición. Primero estaban los carlistas, como no, que actuaban en el País Vasco y Navarra. También teníamos por otro lado los alfonsinos, que estos eran partidarios de la vuelta de los Borbones. Y finalmente los republicanos, que lo que querían era que no hubiera rey y reclamaban reformas más profundas en el tema político, económico y social. El pobre Amadeo no duró mucho en el poder. Los 2 años que estuvo, su reinado se caracterizó por una inestabilidad política enorme. Cada vez los pocos partidos que habían apostado por él se enfrentaban más, o sea que los únicos que le apoyaban cada vez se iban dividiendo más entre ellos. De hecho, se fueron sucediendo 6 gobiernos y 3 elecciones. Y claro, con todo esto Amadeo I estaba hasta el mismísimo cipote de España y de todo. Así que abdicó y regresó a Italia. Por lo que aquí acaba el primer intento de una monarquía democrática en España, que había salido como el culo. Así que al gobierno y a los altos cargos no les quedó de otra que proclamar la Primera República a principios de 1873. El que fue elegido para presidir el gobierno fue el republicano federal Estanislao Figueras. Pero atentos aquí porque los planes de este hijo de puta iban más allá, ¿vale? Para empezar, gran parte de la Cámara que votaba era monárquica, y su voto republicano solo fue una estrategia para ganar tiempo y organizar el retorno de los Borbones, que ya veremos en el siguiente periodo. Por lo que ya de primera la República nace con escasas posibilidades de éxito, cosa que se vio, por ejemplo, con el aislamiento internacional del nuevo sistema, ya que la mayoría de países no reconocían la República, solo fue reconocida por Estados Unidos y Suiza. A la República, tanto dentro como fuera del país, no la quería ni el tato. Los pocos que la apoyaban pertenecían a las clases medias urbanas, mientras que las clases trabajadoras dieron su apoyo al movimiento obrero anarquista que empezaba a surgir en el país. Mientras tanto, en Andalucía se iba a producir un amplio movimiento rebelde para solucionar el problema del reparto de tierras entre los campesinos. Por otra parte, en Cataluña, el movimiento obrero se empezaba a movilizar para reducir la jornada laboral, el aumento de salarios y la implantación inmediata del Estado federal. Cuando todas estas revueltas se calmaron, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes. Estas elecciones las ganaron ampliamente los republicanos federales. Y este primer periodo republicano se divide en 2 fases: la República Federal, la de 1873, y la República Autoritaria, de 1874. La República en general dura 11 meses, ¿vale? No dura ni siquiera un año. Va de febrero de 1873 hasta el 29 de diciembre de 1874. La primera etapa, la de 1873, como ya he dicho, en manos de Estanislao Figueras. Este puso en marcha las primeras reformas, ¿vale? Por ejemplo, suprimió los impuestos de consumos y las quintas. Esto de las quintas, ¿vale? Era un sistema de sorteo donde todos los hombres solteros y sin hijos, en un rango de edad determinado, tenían que hacer obligatoriamente el servicio militar. Pero el espabilado no duró mucho tampoco, ¿vale? Porque el Estado estaba pobre y el ejército pues estaba totalmente desorganizado. Así que simplemente dimitió. Por lo que el gobierno pasa a manos de Francisco Pi y Margall, ¿vale? Que es una persona, ¿vale? No son 2, es un apellido. Pi y Margall, como Ramón y Cajal. Es muy extraño. El caso es que a este se le ordenó elaborar, así es, otra constitución, una federal. Esta constitución se inspiraba mucho en la de 1869 que comenté antes. Reconocía la soberanía popular,
la división de poderes y pretendía continuar con el sufragio universal masculino. También la concesión de derechos y libertades era bastante amplia, lo que evidenciaba su marcado progresismo. Sin embargo, tenía una novedad, y es que España pasaba de ser una monarquía democrática a una república federal, formada por 17 estados. Básicamente era como Estados Unidos, ¿vale? 17 estados españoles, entre los que también estaban Cuba y Puerto Rico, que eran las colonias de ultramar, y cada estado podía tener su propia constitución, o sea, sus propias leyes, como pues en Estados Unidos. Así se intentaba eliminar el carácter centralista de España desde el reformismo borbónico de Felipe V, que llevaba ya bastante tiempo, aunque esta constitución no se llegó a proclamar nunca, pero bueno, la tenéis que saber igualmente. Otra de las medidas que intentó aplicar este gobierno fue la supresión de impuestos de consumos, que a la gente no le gustaba nada. Reducieron la edad de derecho a voto a 21 años, se volvieron, como ya he dicho, a eliminar las quintas. Ahora el ejército sería formado por voluntarios a sueldo, como es ahora, y se separa la iglesia del Estado. A simple vista todo pinta bastante bien, pero hubo varios factores que impidieron que la república triunfara. Por ejemplo, la Tercera Guerra Carlista. Sí, otra vez los pesados estos. Unos meses antes de proclamarse la república, Carlos VII, el nieto de Carlos María de Isidro, el primero de Fernando VII, el nieto, forma un ejército de unos 45.000 hombres armados. Los carlistas primero empezaron a controlar zonas rurales de País Vasco y Navarra, y también encontraron algunos aliados en Aragón, Valencia y Cataluña. Al principio, el ejército carlista esta vez sí que tuvo algunos éxitos. De hecho, incluso Carlos VII llegó a tener un gobierno formal, con capital y todo, en Estela, Navarra. Aunque por fin, en 1876, los carlistas se van a tomar por culo de una vez y ya no vuelven, al menos no a escala de guerra civil. Otro motivo para que la república fracasara fue la Guerra de Cuba, que continuaba extendiéndose. La que se conoce como la Guerra de los 10 años, que duró desde 1868 hasta 1878. Finalmente acabó con la rendición del ejército independentista en la Paz de Sanjón, pero en este tratado no se alcanzaba ni la independencia de Cuba ni la abolición de la esclavitud, por lo cual al fin y al cabo no sirvió para nada. Y por último, las sublevaciones cantonales. ¿Y esto qué coño es? Pues el cantonalismo fue un fenómeno ligado al federalismo durante la Primera República, pero tenía un carácter más popular, ¿vale? Fueron diferentes rebeliones de ideologías federales y revolucionarias, que lo que pretendían era instaurar el poder popular mediante la proclamación de un cantón o estado regional independiente. ¿Qué significa todo esto? Pues básicamente eran unas personas que querían que España se dividiera, como ya he dicho, en estados. ¿Os acordáis de la Constitución Federal que querían hacer? Pues más o menos apoyaban esto. La Constitución nunca se llegó a proclamar, pero estos querían que fuese así. Así cada estado de España pues tendría más independencia. No era otro país, pero era otra organización política. Pero bueno, al fin y al cabo lo que estaban es amenazar con romper la unidad nacional española. Los primeros que lo iniciaron fueron los de Cartagena, constituyéndose en cantón, o sea, un estado independiente. Más tarde el movimiento se fue extendiendo a muchas otras ciudades de Valencia, Murcia y Andalucía. En julio del 1873 el presidente Francisco Pi y Margall dijo, muy resumidamente en pocas palabras, que le daba palo sofocar las revueltas y dimitió. Así que lo sustituirá Nicolás Salmerón, quien sin pensárselo dos veces puso carta en el asunto e hizo que el ejército reprimiera a los cantonalistas mediante la Fuerza Armada. Esta intervención sofocó rápidamente la rebelión, excepto en Cartagena. Cabe recalcar que algunos militares españoles tenían ideas diferentes, por lo que van a decidir apoyar al cantonalismo. ¿Qué pasa? Que cuando son derrotados, estos son condenados a muerte por la autoridad militar. Sin embargo, Salmerón
dimitió al sentirse moralmente incapaz de firmar estas penas. Mira, al menos pues era buena gente. El siguiente payaso en gobernar fue Emilio Castelar, máximo dirigente del republicanismo unitario y conservador. Este va a practicar una política de orientación autoritaria, es decir, casi tirando a la dictadura pero sin llegar a serlo. Obviamente el gobierno se opuso a esto, así que los diputados más de izquierdas plantearon una moción de censura para que dimitiera. Esta moción fue un éxito, por lo que estaba a punto de formarse un gobierno de izquierdas. Como es costumbre, algún gilipollas no está de acuerdo y la lía. En este caso fue Manuel Pavía, un general que encabezó un golpe militar que disolvió las Cortes republicanas. Tras esto se estableció un nuevo gobierno presidido por el general Serrano, otra vez, que lo recordaréis de la política desde el reinado de Isabel II. Serrano vuelve a la carga implantando una dictadura. Aunque mantuvo la forma republicana, siguió más o menos el régimen autoritario de Castelar. La Constitución de 1869 suspendida. También disolvió las Cortes y ordenó que el movimiento obrero internacionalista fuera ilegal. Y a finales de 1874 hubo de nuevo otro pronunciamiento militar, esta vez por Martínez Campos en Sagunto, que proclamaba al rey de España a Alfonso XII, restaurando de nuevo la monarquía en el país con Cánovas del Castillo como el dirigente e ideólogo de la causa. El príncipe Alfonso firmó el manifiesto de Sandhurst, donde venía el programa de la nueva monarquía, que tenía un régimen conservador y católico que establecería la estabilidad política y el orden social, cosa que es prácticamente imposible en España. Y con esto se inicia el periodo de la Restauración, en el cual, pues como ya he dicho, mediante el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto, pues los Borbones volvían a acceder al trono de España. Pero esta historia la vamos a ver en el siguiente capítulo. Adiós.